Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarlos y darles la bienvenida a nuestro tercer encuentro de ADISAC. Este espacio al cual denominamos Surfear la Incertidumbre. Antes de comenzar con la presentación, les comento que todos los participantes que se encuentren por la plataforma Zoom tendrán los micrófonos desactivados, pero tienen a disposición el chat tanto en la plataforma Zoom como en nuestra página de Colectivo Gerontológico. En el transcurso de la conferencia pueden realizar sus consultas que serán respondidas cuando habilitemos el espacio de preguntas. Aprovecho también para difundir nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, @adisac21, en nuestra página oficial de Facebook, Adisac. Al finalizar la charla, vamos a tener una encuesta de cierre, donde les compartiré un link para que puedan acceder y completarla, para hacernos saber cuál fue su opinión respecto a este encuentro. También les comentaré el tema que nos acompañará la siguiente fecha, que ya tenemos programada para ustedes y les comento que será imperdible. Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestra conferencia del día de hoy, Adultos Mayores, Desafíos para el Más Acá. Vamos a conversar con expertos de primera línea en este tema. Les damos la bienvenida al doctor Eugenio Semino, abogado, ombudsman de la tercera edad, Defensoría del Pueblo en Cava, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, al magíster Roberto Orden, licenciado en Psicología de la UBA, magíster en Gerontología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, al licenciado Marcelo de la Mora, periodista, psicólogo, gerontólogo, epidemiólogo de la UBA, docente universitario, y a Dora Vidal, estudiante avanzada de la licenciatura en Psicología de la Universidad Kennedy. Muy bien, cedo la palabra en este momento al licenciado Marcelo de la Mora. Por favor, Marcelo, habilite su micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida, Romina. Bienvenidos a todos, a la audiencia y al panel de lujo que nos acompaña. Adultos mayores, reflexiones para el más acá. Pensaba que ayer se conmemoró el Día Mundial de la Salud, porque justamente un 7 de abril, pero en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización Mundial de la Salud, con el propósito de alcanzar el grado más alto posible de salud para todos los pueblos. Ese mismo año se proclamó además la Declaración de Derechos Humanos con el objetivo de avanzar hacia la construcción de estados que reconocieran, protegieran y garantizaran las condiciones de dignidad para sus habitantes. El lema de este año es construyendo un mundo más justo y saludable, habida cuenta de la pandemia, claro está. Me parece un marco interesante como para comenzar a trabajar esta charla, que es un encuentro para pensar juntos, justamente porque ameritan las reflexiones para el más acá en torno a los adultos mayores y bueno, justamente el marco de la Declaración de Derechos Humanos me parece que nos va a servir como para iniciar esta charla. Le voy a ceder la palabra a Dora Vidal. Adelante, Dora. Sí, una pregunta para el licenciado Roberto Orden. El mayor predictor para una vejez saludable es tener un compromiso con la vida. Las voces de los adultos mayores muchas veces son anónimas y no son escuchadas. Sin embargo, como parte de este colectivo he notado que el adulto mayor no escucha y se niega a los cambios. Yo le preguntaría, ¿qué podríamos hacer para contribuir a lograr vejeces más congruentes con la vida actual, ¿no? Bueno, hay como varias cosas en esto que mencionas. Voy a tratar de ser breve en honor al tiempo de este encuentro. En primera instancia, haría una reflexión de algunas cosas que yo oía cuando era pibe de mis mayores, ¿no? Para ir retomando lo que vos decías, Dora.
yo oía, no sé qué me pasa con el tiempo, no tengo tiempo. ¿Mm? Otra cosa que oía, no sé en qué idioma hablo, nadie me entiende. Y otra cosa que desgraciadamente cada vez se hizo más frecuente, hace un ratito lo escuchaba a mi amigo Eugenio hablando de la parte etario, ¿no? No hay derecho. Se suele escuchar estas voces todavía porque creo que en lugar de mejorar, cual estaría alertándonos Marcelo en las buenas intenciones internacionales, cabría establecer, o yo quisiera acá establecer cierta duda, una alerta, a propósito de lo que alguien define como los cementerios legislativos. Hay muchas declaraciones, muchas cuestiones en favor de, y sin embargo hay retrocesos. En ese marco, y voy llegando a la respuesta, Dora, totalmente de acuerdo con el compromiso con la vida, pero ¿qué vida? Aquí y ahora, ¿qué vida tienen nuestros mayores? Con exclusiones económicas, exclusiones sociales, exclusiones simbólicas, culturales, exclusiones médicas, exclusiones cívicas. Entonces, si los mayores son refractarios, no es por una cuestión genética, como podría decir Cormillot, que está popularizando un video donde habla de viejismo, de edadismo, basándose en la percepción individual frente al espejo y basándose en lo que él define como las actitudes. Tenemos que entender muchas de estas reacciones, Dora, producto de este estado del arte y de esta situación en el aquí y ahora y de lo que nos está pasando, por ejemplo, en estos días. Lo dejo picando. Bueno, le agradezco. Le voy a hacer otra pregunta. Los estereotipos por la edad encasillan a las personas mayores. Los medios de comunicación magnifican y reproducen, y esto da una imagen negativa. Sí. ¿Cómo cree que se podría implementar, qué se podría implementar para lograr que los medios cambien el discurso? Es difícil que los medios de por sí cambien el discurso porque rápidamente tratan de vender algo detrás de esto, ¿no? Cierta idea de bienestar y de felicidad que es bastante distante de la situación de los mayores. Yo diría que la tarea del envejecimiento, y sobre todo desde el espacio Gerontovida, tiene que ver con lo que nosotros nominamos la conciliación entre lo subjetivo, tan caro en nuestra profesión, con lo colectivo, y con la idea de buscar progresivamente compromisos de los cuales podemos participar toda la sociedad. No se trata solo de los comunicadores, y no voy a demonizar a los comunicadores. O sea, el edadismo, y el edadismo también sexista que se da, o sea, cuando se hace objeto, sobre todo a la mujer vieja, del maltrato, se da en un estado donde hay una sociedad que de alguna manera facilita a través de un sistema económico, un sistema judicial, un sistema político, un sistema sindical y hasta un sistema religioso, que lo pone en el lugar de la Virgen María, a la mujer que tiene que asistir aun cuando no puede. Entonces, para la tarea del envejecimiento hacen falta todos, hacen falta comunicadores sociales que los tenemos que alertar desde una mirada crítica, no desde el envejecimiento activo, sino desde el envejecimiento activista, como hoy nos están planteando algunos autores europeos. Hacen falta amas de casa, hacen falta amos de casa, hacen falta niños, hacen falta docentes, hacen falta policías, hacen falta jueces, hacen falta quizás lo que dijo Marcelo al principio,
las miradas expertas. Yo lo pondría como al final. Hace falta, para revertir esto, Dora, un tejido social activo proponiendo utopías realizables y proponiendo para nosotros, porque yo también me defino como mayor, sueños pendientes de realización. Gracias. Muchísimas gracias. Roberto, tomo la palabra porque nos dejó dos cosas picando, Dora, no sé si estás de acuerdo. Por un lado, un concepto que está trabajando Eugenio, que es el apartheid etario en nuestro país. Me gustaría que nos cuente un poquito de esto. Y otra cosa que dejó sobrevolando Roberto es la feminización de los cuidados. Dos temas que me parece que tienen que poner ahí una baliza para estar atentos. Te cedo la palabra, Eugenio, adelante, bienvenido. Estás muteado, Eugenio. Muteado, te podés desmutear vos. Ahora estamos. Ahí está. Decía que muy agradecido por la invitación y por la irresponsabilidad que tienen de haberme invitado. En realidad estamos tratando de definir algo muy, muy complejo, e inclusive ahí exhumaron mi primer carrera de grado, que yo la tengo olvidada. Me aparezco como abogado, eso era mi época precolombina, hace 40 años que hago psicología. Pero a lo que voy es que tan siquiera lo que estamos hablando es un problema de derecho. Estamos hablando de tratar de ver qué pasa en una sociedad que va mutando rápidamente, pero que preserva conceptos necrosados de sectores sociales, de esas divisiones etarias, y fundamentalmente lo que se va mostrando es que en esa gran sociedad mundial, que hay esas grandes asimetrías, hoy se plantea desde lo institucional una fortísima lucha. Cuando digo hoy, lo digo en términos de época, entre estructuras democráticas y las reaparecidas y viejas autocracias. Y lo que vamos viendo que lo que Guillermo O'Donnell hace 20 años hablaba de las democracias delegativas, es decir, formales, se vota a alguien para que resuelva nuestros problemas, fueron degenerando en lo que hoy va apareciendo en el mundo con los diversos mesías que las propician, que son estas autocracias que, como también definía Max Weber, nacen como con un derecho de origen, es decir, con un voto, con una legitimidad de origen, pero a su vez lo que se va deformando, lo que se va perdiendo de su legitimidad es durante el ejercicio. En síntesis, la ficción de que todos tenemos derecho a todo, pero sin embargo ese derecho no lo podemos ejercitar. Y esto se hace más notorio cuando estas sociedades como la nuestra, como las latinoamericanas, la nuestra es un fenómeno muy particular porque es una sociedad que se fue secando, se fue empobreciendo, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, en lo relacional. Y hoy estamos en un verdadero aquelarre que en realidad genera la explicitación, la propia pandemia. La pandemia no agrega ninguna otra cosa en la sociedad mundial que correr el ¿Hay dificultad con el audio o me parece a mí?
Se Hay una quedó, pequeña dificultad. Bueno, vamos quedó a... congelado. Sí, vamos a retomar entonces. Interesante estos conceptos, porque cada vez se complejizan más, digamos. No es tan lineal como uno lo supone, sino que te cedo la palabra a Dora nuevamente, porque hay algo que también nos dejó picando Robert, que es la construcción de un sujeto colectivo, algo que él viene trabajando hace muchísimo tiempo, un lema que posiblemente habrán escuchado, nada de nosotros sin nosotros, y otras variantes, que me parece interesante, digamos, el poder que tiene el colectivo en tanto pueda unirse en pos de defender los derechos que les corresponden una vez que se hacen conscientes de ellos, ¿no es cierto? Adelante, Dora. Sí, yo le quería preguntar al licenciado Orden, que los estereotipos que ya él hizo mención por la edad encasillan a las personas mayores. ¿Cómo cree que la sociedad maneja toda esa carga negativa que dan el estereotipo de la persona mayor? Sí, creo que es muy interesante ver este tipo de prejuicios, este tipo de forma de violencia simbólica que hoy hemos rebautizado como edadismo. Hace un tiempo le decíamos viejismo, el querido Salvareza decía viejismo, ¿no es así? Yo creo que también tiene que ver, y permítanme, con una definición del problema. Ahí volvió Eugenio, lo hago simple. Si nosotros estamos frente a un problema de naturaleza simple, como podría ser la relación y el lugar ocupado por los mayores, o estamos ante un problema de matriz compleja. Si estamos ante esto último, necesitamos otras herramientas de análisis y otras formas de intervención. Ahí viene a cuento esta idea desde la complejidad de tratar de pensar en cómo nos toca en este momento y en esta época ligar lo de estos días, estoy hablando de estos días, si nos atenemos a no, si vamos a cuidar, todas estas frases, ¿no? De que nos cuidan, y bueno, tenemos algunas dudas de esto, pero ¿cómo vamos a tratar de conciliar lo singular con lo colectivo? Y esta es una tarea de carácter complejo. Tarea de carácter complejo. Entonces, cuando nombramos sujeto colectivo, estamos hablando no de una cuestión simple. Voy y vacuno a un viejo. No es así. Hay una cantidad de condicionantes que ameritan distintas intervenciones complementarias. Lo mismo que en el escenario de las residencias, lo mismo que en la comunidad, lo mismo que en el apoyo domiciliario. Simplemente esto, le querría ceder la palabra para que continúe con el tema que estaba desarrollando Eugenio. Adelante. Desmuteate, Eugenio. Ahí está. No, te muteaste de vuelta. Ahora Ahí estoy. está. Sí, ahí está. Perfecto. Les pido disculpas, se cortó la luz. Así que... Tranqui. Así Y estamos. estaba llegando el momento que el muchachito rescataba a la muchachita como las viejas películas. Exacto, sí. No, decía que la pandemia lo que hizo es correr el telón de los grandes vicios que tiene una sociedad y de las grandezas que también tiene esa sociedad. Y me parece que está muy lejos esta situación de ser interpretada por los decisores políticos y sociales. Lo que vemos en Argentina es una gran gerascofobia, un enorme miedo a envejecer, porque la imagen que nos devuelve ese ejemplo que adelanta que somos los viejos, les devuelve a los jóvenes, a los que
están llegando, a lo que están avanzando etariamente, una distorsión, es decir, vuelve una imagen de pobreza, una imagen de exclusión, de asexualidad, de negación del deseo, y esto evidentemente coarta la posibilidad de generar proyectos de vida. Se niegan envejecimiento, el viejo es siempre el otro en Argentina. Uno va, y desde hace muchos años lo hago, a los propios centros de jubilados y hablan del viejo de la mesa de enfrente, y el que está hablando con vos, por ahí tiene 80 o 90 años. Ese miedo que yo simbolizo siempre en el peor tipo que tuvo la humanidad, que fue el que se le ocurrió poner espejos en los botiquines de los baños, porque es el momento cuando prendemos la luz y nos vemos cómo somos y nos damos miedo. Es decir, no estamos producidos, no somos lo que suponemos que somos cuando salimos de esa situación, y precisamente esto es lo que amalgama un grado de exclusión aún mayor. Yo creo que es un error considerarse de un colectivo. Es decir, la vida y el envejecimiento es un tránsito permanente. Vamos dejando o teniendo imposibilidad para algunas actividades y podemos desarrollar muchas otras que tal vez el que venga atrás no las pueda recrear. Entonces, al no haber un esquema, y por eso iba a los esquemas políticos decisorios de nuestras sociedades, al haber un sistema a nivel mundial que va deformándose con el nombre, o preservando el nombre de democracias en autocracias, lo que vemos que los desplazados, los sectores desplazados, son cada vez mayores. Tenemos un enorme problema, porque nos disfrazamos permanentemente en términos de lo discursivo para incorporar leyes, decretos, convenciones, que sistemáticamente en la vida cotidiana vemos como brutalmente se violan. Y para concluir con la idea y seguir con el temario que se había planteado, corre el mismo destino quien transita con ese adulto mayor, con ese envejeciente, cuando se tienen que dar situaciones de cuidado, de acompañamiento. Hay una infantilización monumental de lo etario, y decía, quien transita, y yo hace casi 40 años que trabajo con el tema y estuve en diversos lugares, tuve muchos años a mi cargo los geriátricos públicos con más de 3.000 residentes, lo que vamos encontrando una falsa tutela sobre el tema cuidado, sobre el tema acompañamiento, y el enorme sometimiento, el brutal sometimiento por parte del género en la figura de la cuidadora como servidor. Uno de los temas que, si bien en género y en igualdad de género se avanzó muchísimo, sigue siendo inobservado que el castigo de la mujer es necesariamente cuidar, aunque esos cuidados impliquen abandonar el desarrollo de su propia vida. Cuidadora que por otra parte después se termina criminalizando desde la afuera por el propio deterioro, por lo que le pasa a quien acompaña, etcétera, etcétera. Así que me parece que estamos en una gran contradicción, en una situación muy hipócrita. Yo veo a nuestros políticos, del sistema como tal, no estoy hablando de
de nadie en particular, sí hablo de todos en general, como una cuestión realmente de un sector extraño de la sociedad. Se ve en la vacunación, por ejemplo. Claro. Muy claramente. Y sin embargo, una sociedad que lo ha naturalizado, que esto es lo más preocupante. Las cosas son así. Decía Roberto lo económico. 4,5 millones de argentinos cobran 20.500 pesos y se supone que con eso tienen que vivir. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es una farsesca, ¿no? Con la cual transitamos, se tiran migajas, se desconocen, pasan también, tenemos un 60% de niños en una situación de abandono también en Argentina, por lo cual creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por ir a ver cómo integramos esta sociedad, cómo damos la gran pelea, el gran desafío de tener una visión unicista y no parcializada, no tupacamarizada de la sociedad como hoy desgraciadamente se tiene. Tremendo. Diría Fernando Ulloa, estamos ante una encerrona trágica. ¿Viste? Cuando no podés apelar a un tercero amparador, digamos, que interceda allí para poner una diferencia, algo, bueno, justamente que provoque algún movimiento. Entre el cementerio legislativo al que se refería Roberto y la infantilización de los cuidados que decías vos, realmente estamos complicados. Y la pandemia lo puso muy de relieve esta cuestión, esto de que yo te cuido. O sea, el otro está... los colectivos más vulnerados y postergados son tan inútiles, uno podría, ¿no? continuar, que yo te cuido, yo sé cómo hacerlo, o sea, vos no hagas nada, yo voy y lo hago por vos. Tremendo. Le cedo la palabra... una observación nada más, que lo planteas con toda certeza. Fernando precisamente hablaba de la violencia dulce, ¿no? Es decir, esa Exacto. violencia que se va extendiendo y que hoy socialmente no la percibimos, pero nos va a quedar comiendo, en lo social y en lo subjetivo, ¿no? Era nada más que esa. Tal cual, tal cual. Gracias. Adelante, Dora. Al doctor Cimino, el otro día me comentó que no había nada más saludable que envejecer. Sin embargo, el envejecimiento tiene una imagen negativa en la sociedad. ¿Cómo podríamos esto revertirlo desde la educación, doctor? Mire, eso de que no hay nada más saludable que envejecer, en realidad es un concepto que fijó un filósofo de la vida que se llamaba Maurice Valier, que se lo conoce por sus condiciones de cantante, de actor, que cuando cumplió 80 años le preguntaron cómo se sentía y dice, a juzgar por la alternativa, maravillosamente bien. Es decir, y esto en realidad habla de cómo hay comportamientos muy fanáticos respecto al envejecimiento, ¿no? Que parecieran ser que uno no quiere llegar ante tantas dificultades, ante tanta falta de paradigmas. Y este es un tema que hay que abordar, ¿no? Que hay que abordar descarnadamente. Y me parece que en esa clave es donde tenemos que ver las formas de integración. Creo que decía algo Roberto que yo lo comparto. Yo, más allá de ser vecino mío y de mi propia, mayor que yo, pero de mi barrio, de mi niñez, Alberto Cormillot, con lo que muestra en ese video al cual aludía, es la condición de exitoso del envejecimiento, porque
uno tiene actitud y aptitud para poder seguir viviendo. Inclusive le hacen mal el libreto porque él menciona el tema de un dicho supuestamente de Picasso, lo señala como tal en el video, que habla precisamente de que cuando uno avanza en la edad, tiene que hacer los esfuerzos y tener la actitud para superar más rápidamente los escollos, ¿no? Hay que seguir moviéndose, seguir pensando, soñando. En realidad le pifiaron en el guión por algunos años, porque eso era lo que decía Diógenes de Sinope en el año 400 a.C., que precisamente cuando le preguntaban si ya no era viejo para hacer tal o cual cosa, este hombre, el padre de la escuela de los cínicos, que desafió al poder desde la nada, decía que si él contestaba con una pregunta, si a usted lo invitan a una carrera en el estadio y está por llegar a la meta, ¿qué hace? ¿Deja de correr y empieza a caminar? ¿O es cuando más fuerza pone para llegar a esa meta? Esa simbología que ha quedado a través de los años, en realidad, era el gran valor de Diógenes en términos del desafío del poder desde la anécdota, la condición, no comprobada históricamente, pero legitimada porque debiera ser así, cuando desafía al propio Alejandro, el dueño del mundo en ese momento, cuando le pregunta a Alejandro qué quería, él que andaba desnudo dentro de una barrica, y le dijo simplemente que se corra y no le tape más el sol. Y creo que un poco esto es lo que se ha perdido en términos de buscar valores diversos, distintos y permanentes en términos de que en cualquier edad, que en cualquier etapa, tenemos un valor y el poder de hacer, decir y poder rechazar. Lo que aparecía en esta conversación sobre esa tutoría, esa curatela que se nos pretende poner. Yo a veces veo o escucho a los máximos dirigentes de nuestro país y de otros con una actitud falsamente protectiva, ¿no es cierto? ¿No? Yo te voy a solucionar el problema, ¿no? Esto es lo autocrático. Los líderes que van apareciendo son producto de esos procesos. Vemos los Trump, los Bolsonaro, los líderes que van apareciendo en Europa, en Hungría, Putin y demás. Bueno, en Latinoamérica tenemos de todos los colores. Van asumiendo esa cuestión supuestamente paternalista, que es simplemente de considerar que es un desecho social y que se domina muy fácilmente. En Argentina vemos, era lo que se decía, le damos 50 pesos más, vemos cómo engañamos con tal cosa. Total, hay una minusvalía intelectual a partir de la edad, ¿no? Claro, no piensan, no sienten, espejitos de colores, etc. Nombraste un concepto que lo voy a retomar porque me parece que está bueno, el de gerontofobia, ¿no? Y hay un texto que vos, bellísimo en cuanto al contenido, pero tremendo en cuanto a su dimensión, el de los viejos que vos matáis, ¿no? Ahí vos agarrás y ponés de relieve el de la gerontofobia pasiva, este concepto. Me gustaría que nos cuentes un poquito más, porque me parece que viene a cuento y por la situación que estamos pasando, me parece que es muy vigente. Sí, mira, ahí en realidad cuando ocurre esto que estábamos describiendo, genera ese miedo a llegar, en realidad lo que hacemos es romper el espejo, ¿no?
Es decir, Durkheim decía que la conducta criminal en las sociedades son como el flash de una cámara de fotos en la oscuridad. Es decir, nos muestran un fenómeno, nos muestran una luz que nos encandilan, pero en realidad no vemos qué generó esa luz. En lo que han mencionado y hemos trabajado con Roberto muchas veces, que es el trabajo de Aullero, de Javier Aullero, sobre el Gran Buenos Aires, llamado con el concepto de la zona gris, lo que no se ve. Y fíjense que hoy es de absoluta actualidad, es decir, vemos a través de esa conducta criminal que desde los medios y demás se ve el flash, se ve un hecho, y inmediatamente desaparece la escena. Cuando nos quedamos encandilados viendo ese flash, perdemos la noción de aquello que está fotografiando, de aquello que generan alrededor. Y obviamente esto es uno de los grandes problemas porque precisamente no actuamos sobre lo que es la enfermedad, sino simplemente el síntoma. Es una sociedad que en cuanto a sus decisores tapan síntomas. Nos dan un antitérmico o le dan un analgésico a un problema de base que tiene que ver con el chico. Concluyo, esto fue un trabajo inclusive que hicimos hace ya años con la gente de la Universidad de La Plata, cuando empezaron a aparecer los primeros hechos violentos de desapoderamiento y agresión sobre el adulto mayor. La mayoría se daban con armas blancas, en un delito muy poco sofisticado, pero muy brutal, como lo sigue siendo. Siempre el delito sobre el adulto mayor estaba relacionado con el desapoderamiento por la estafa, por el ardid. Ahora veíamos que había mutado esa condición, y la particularidad del arma blanca, del elemento contundente usado como arma, es que es de una agresividad brutal, ¿no? Es decir, eran los viejos títulos de crónica, lo mataron de 28 puñaladas, sin contar las que entraron por el mismo agujero, ¿no? Es decir, porque hay un ensañamiento en destruir ese espejo que adelanta. Tal cual. Está rompiendo el futuro que el delincuente sabe que no va a tener ni quiere tener, porque el futuro de él es el presente exclusivamente, y ese presente tiene que ser de fuerza, de riqueza, hoy mismo. Tal cual, clarísimo. Bueno, Eugenio, sabemos que tenés algunos compromisos más, quédate todo el tiempo que puedas, desde ya muy agradecido. Hay algunas preguntas, así que le voy a volver a ceder la palabra a Romy para que pueda recuperar lo que el público va diciendo. Sí, Marcelo, hay muchas preguntas y muchos aportes, reflexiones. Emil se pregunta, ¿la pandemia enfrenta a nuevos duelos a nuestros mayores? Y después hace otra pregunta, ¿la idea de muerte inminente se presentifica aún más en estos tiempos? Bueno, cedo la palabra a alguno de los disertantes, no sé si el doctor o... Sí, una reflexión simplemente, porque es una cosa que es realmente muy interesante. Yo pasé todo el año en los geriátricos, ¿no? Por lo cual se percibía esto muy, muy fuertemente, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, donde se hizo todo lo contrario a lo que se debía hacer, es decir, sobre todo vicios en cuanto a evitar la muerte o los brotes masivos dentro de las residencias, que no lo sabíamos por ninguna cuestión en particular, sino porque habíamos visto la tragedia de Europa.
por lo cual ya habíamos escrito un documento que mandamos a los gobiernos nacionales y provinciales con el tema de la necesidad de los testeos del personal en forma permanente, quienes entraban y salían, etcétera, etcétera. Bueno, no se cumplió con esto y hasta junio el 39% del total de los fallecidos en el AMBA, el 39%, reitero, del total de los fallecidos en el AMBA, fueron adultos mayores en residencia. Por lo cual, obviamente, el miedo, la incertidumbre, en soledad, porque no había nexo, se perdió el nexo con la familia, porque estaban blindados los hogares, generó una verdadera tragedia humanitaria de enorme dimensión, que no era percibible, salvo al principio, cuando se evacuaba algún geriátrico, cuando morían muchos en alguno de ellos. Es una noticia que después fue desapareciendo, pero no porque fue desapareciendo el fenómeno, sino porque se fue negando como tal. Y hoy sigue presente ese tipo de situación. Lo veíamos hace muy poco, hace un mes que se empezaron en la ciudad y se concluyeron en Semana Santa la vacunación dentro de hogares, que cuando llegaba la vacuna, los adultos mayores, como yo, lloraban, porque en realidad no es que la vacuna iba a resolver el virus, les volvía a abrir la jaula. Es decir, esa institución total abría la puerta, veían la libertad. Y ahí se veía muy claramente que el concepto de vida y libertad van y son indisolubles permanentemente. Son dos valores que no están superpuestos, sino que están justapuestos, y se ve en eso. Hay, sí, y esto realmente me parece muy grave, un mensaje desde el poder, muy desde el miedo. Es decir, no porque uno sea irresponsable, necesitamos de los cuidados. Los mayores tenemos una percepción histórica sobre los cuidados, porque es una de las pocas generaciones que les tocó vivir, que nos tocó vivir, dos grandes epidemias. La actual, y en el 56, la poliomielitis. Cuando nosotros íbamos a nuestro colegio primario, al otro día había un compañero que no estaba, que no se sentaba más en el pupitre, y no sabíamos por qué. Y no se sabía qué hacer, porque la otra semana aparecía otro compañero que jugaba al fútbol con nosotros, con bastones canadienses. Y en realidad, no, como ahora, ¿qué se hacía? Lavar las manos, echar un producto que para los jóvenes tal vez ni lo hayan conocido, ni lo conozcan, que es la caroína. Cuando yo la menciono siento el olor, se lavaban las calles y demás. Hasta que llegó la vacuna, llegó Sol, luego Sabin. Por eso hay una percepción de autocuidado muy fuerte. Esto, en lugar de ser explotado, lo que se hizo es meter un gran cono de miedo. Porque a partir del miedo se manejan voluntades, a partir del miedo se justifican errores, etcétera, etcétera. Es una emoción negativa. Es decir, naturalmente la tenemos, pero no es para fomentar, porque genera parálisis y porque genera mucho malestar, mucho encierro en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Tenemos una más, Romín. Perdón, ¿puedo referir algo al tema del miedo y la muerte? Dale, Robert, sí. Revisionando muchas de las preguntas, hay muchas preguntas dirigidas a vos, Eugenio, que van a quedar ahí en el tintero para otros eventos, para otros hechos desafortunados donde vuelvan a llamarte. Pero
quiero rescatar algo de esta situación. También en el aquí y ahora, los mensajes hacia la sociedad desde la comunicación no son favorables, ni para los mayores ni para otras edades. No hay una concepción segmentada de los distintos grupos. Y quiero ir cortito y al pie a algo muy claro. No nos gusta ser viejos porque tocamos con algunos aspectos defectivos que nos hieren. Hablo dos, la muerte y la dependencia. ¿Está bien? Todos tenemos miedo porque desde la gerontología crítica tratamos de ir centralmente a los problemas y tratar de pensar colectivamente las formas de abordaje, no sé si las soluciones. Entonces, dos referencias muy importantes, y aparte la menciona a la querida Aidea Andrés. Aidea Andrés descubrió desde un hospital de la ciudad que los viejos queríamos hablar de la muerte, en una investigación famosa. Luego, Freud, están cayendo las bombas voladoras en Inglaterra, la muerte está por todos lados, consideraciones sobre la guerra y la muerte. Freud dice, ante lo ineludible de la muerte, la vida vuelve a tener sentido. Freud. Parecería que no es tan negativo hablar de la muerte. Simplemente que hoy frente a los mayores, salvo la cuidadanía, no se dice nada. Segundo, aquel rector que parecía que tenía algunas simpatías nazis, Martin Heidegger, ser y tiempo. Hay algo interesantísimo que, por ejemplo, Cormillot no considera, porque Cormillot cree que no hay que pensar en la muerte. Heidegger va a decir exactamente lo contrario. La diferencia entre el discurso de la publicidad, así lo llama Heidegger, el discurso del uno tiene que hacer, ¿quién es uno? ¿Quién es uno? La verdadera humanidad, el estar ahí, el asumir la posibilidad de la vida, tiene que ver con la patencia de nuestra condición de seres finitos. Es decir, la muerte nos reconfigura la vida, y sobre todo para los que somos mayores, porque sabemos, como dice mi querido amigo Eugenio, que tenemos fecha de vencimiento, ahora le agregó, tenemos el boleto picado. Eso dona sentidos a nuestra vida. Entonces, estamos acá ante tal disparate que no se asume la necesidad de conductas un poco más conducentes, intersectoriales, interdisciplinarios, para la complejidad de nuestra edad y de las otras edades. Porque yo no creo que tenga la solución. Digo que los gerontólogos podríamos aportar algún punto de vista con referencia a los miedos de los mayores. Y lo que decía la compañera, que en una pregunta, esto decía sobre el tema de la muerte y de los miedos, de los docentes también son imprescindibles, y no solo para los chicos, sino que también, ¿qué otras preguntas los otros le debemos hacer a los docentes para ayudarlos a repensar esta problemática y para abrir un plexo que tiene que ser de alguna manera un itinerario de cosas que de alguna manera abran a la utopía también del envejecimiento. Entonces, creo que enfrentamos una pandemia desde un modelo fuertemente centralizado en el bicho y en la enfermedad. Estamos equivocados. Por eso Carrillo dijo, los microbios son unas pobres causas frente a la miseria, el infortunio y la soledad. Muchísimas gracias, Roberto. Es un tema que, bueno, da para hablarlo horas. Realmente me gustaría hacer una última pregunta de los participantes y, bueno, y ya vamos finalizando con esta conferencia del día de hoy.
Guillermo pregunta, me gustaría preguntarle a los expositores sobre su punto de vista sobre la alfabetización digital para la tercera edad. Me parece una pregunta muy, muy importante. Sí, no sé si me corresponde, pero sí, yo como soy uno de los no nativos a la informática, está esta particularidad. Los inmigrantes vamos tomando conceptos y adaptándonos con tal vez distintos tiempos que aquel que es nativo. Ahora, me parece que el problema que estamos viviendo es una mezcla de herramienta con cultura. La informática es una herramienta fabulosa que hoy la estamos disfrutando nosotros, intercambiando nosotros, pero la relación cara a cara tiene otros dotes que no son reemplazados por estas vías. Entonces, me parece que tenemos que ir viendo cómo lograr ese equilibrio. Quien no conoce las herramientas la puede aprender. Yo, por ejemplo, podría decirle a mi nieto que quiere andar con su cochecito y demás, a ver si algún día va a aprender a andar a caballo, como andábamos nosotros a los 5 años. Entonces, me parece que ahí tenemos que hacer el gran esfuerzo que quienes somos, yo soy maestro normal nacional desde la vieja época de los 5 años de magisterio y trabajé muchos años en escuela y demás. Y creo que el gran esfuerzo que hay que hacer es de dos tipos, la educación formal y la educación no formal, que tienen un mismo grado, tienen una misma equivalencia en términos de la formación en general. Me parece que esto está en conflicto acá, está en conflicto en el mundo. Acá tenemos un problema que no hay que olvidar nunca, que es la pobreza. Y la pobreza ya convertida en miseria en muchos aspectos. Cuando a uno le preguntan qué diferencia hay entre un pobre y alguien que está en una situación de miseria. Bueno, los dos tienen piso de tierra. El pobre todavía lo barre. Entonces, lo que estamos viendo es que se va produciendo en la mirada multidimensional que tiene que tener la pobreza, unos crash culturales realmente muy, muy duros, muy significativos, que hay que atender mucho. No se atiende exclusivamente haciendo o desparramando alimentos. El alimento tiene que ser parte de una cena, de un almuerzo socializado, compartido. Me parece que esto es lo que no se está observando. Se supone que con mero alimento, con un subsidio y demás, es decir, con un elemento se resuelve un problema que tiene que tener y tiene muchísimas aristas. Muchas gracias, doctor. Roberto, ¿quisieras hacer algún aporte? Adhiero a lo que dice Eugenio y también agregaría que como es un tema complejo, ambos términos opuestos se tienen que dialectizar, lo formal y lo informal. De hecho, en este momento estoy apurado porque en 5 minutitos la veo a la compañera Julia Pérez ahí, Julia Elena, vamos a un grupo que se creó en el fragor de la pandemia, todos éramos, prácticamente le pegábamos con la herradura, y hoy estamos comunicándonos a través de estas nuevas armas de destrucción masiva que no pueden ir solas, que necesitan de humanidad. Pero a partir de esto, quiero decir que también en lo personal y en lo colectivo donde me muevo, incluso en Gerontovida,
trato de ejercer este envejecimiento activista y necesario, porque a la vez estas armas nuevas de lucha, cargadas de futuro, un poco de poesía, ponen en cuestión las representaciones clásicas, ponen en cuestión las estructuras piramidales, ponen en cuestión lo que dábamos como instituido y patriarcal en las formas de representación tradicionales, con las reservas que planteó Eugenio desde ya. Maravilloso. Bueno, damos por finalizada ya la conferencia, les agradecemos muchísimo su aporte, que nos inviten a reflexionar, a seguir repensando todas estas cuestiones que nos atraviesan. Si quieren alguno, les habilito para hacer un mensaje de cierre, si gustan, y si no, finalizamos y nos retiramos. No, simplemente agradecerles muchísimo. Y el mensaje es el siguiente: los viejos somos jóvenes arrepentidos. Y si vemos que hay poquedad en nuestro camino, hay una eternidad en nuestro futuro. Así que lo mejor para ustedes. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Con este mensaje damos por finalizado nuestro encuentro. Y aprovecho también para difundir el próximo encuentro que se llevará a cabo el jueves 22 de abril a las 17 horas, donde estaremos conversando con un grupo de adolescentes donde alzarán sus voces. Y ellos serán periodistas por 1 hora. Van a estar conversando con el doctor Cándido Roldán, médico pediatra, especialista en temas de adolescencia y juventud, magíster internacional en prevención y asistencia a la drogadependencia en la Universidad de Deusto, España, y de la Universidad de El Salvador, en Argentina. El tema que vamos a abordar: adolescentes se preguntan, ¿prevenir para no curar? Dejamos abierto este interrogante y espero que nos puedan acompañar en nuestra próxima fecha. Damos por finalizada la conferencia, agradecemos a todos por la participación, que tengan un buen día y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.